Por favor, tomen sus Biblias y ábranla nuevamente en Apocalipsis. Esta mañana vamos a regresar a este libro y vamos a estudiar la iglesia de Sardis. Sabes, estuvieron los misioneros aquí y no estudiamos esta carta y ya terminó el tiempo de los misioneros, por eso vamos a regresar a Apocalipsis y voy a comenzar leyendo este pasaje, Apocalipsis 3 del 1 al 6. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y que estás muerta. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, porque si no velas vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Venimos a esta mañana a la quinta iglesia que se menciona aquí en el libro de Apocalipsis, es la iglesia de Sardis, y cada una de estas iglesias eran unas iglesias verdaderas. Ellas existieron en algún tiempo y se les escribieron estas cartas. Y ahí tenían un grupo de personas, y siendo este el caso, estas cartas fueron dadas en una forma circular. Y mientras nosotros vemos en el mapa, nosotros vemos cómo fueron entregadas. Se entregó primero a Éfeso y luego hacia el norte hasta Esmirna y luego otra vez a Pérgamo, y después de ahí fueron al sur, a Tiatira. Otras 35 millas al sur la llevaron a Sardis. La ciudad de Sardis se asentaba al pie de un monte with 3 sides which dropped off into a steep 1,500-foot precipice. La geografía nos indica que esta era casi invencible, esta ciudad, porque era muy difícil que llegaran acerca de ella para invadirla. No podían ellos llegar a causa de que estaba en una montaña. Y siendo este el caso, en aquella época, Sardis tenía la reputación de ser una ciudad con un poder militar muy grande. Nunca había perdido una batalla. Y no solo era conocida por este poder militar, también su nombre era sinónimo de tener gran riqueza. Tenía un gran rey, tenía grandes templos, sus calles eran transitadas por personas con un comercio abundante, había oro ahí, gracias a esas victorias militares que ellos tenían. Y de hecho dice la historia que había minas, pero ahora, cuando nosotros vemos esta carta, vemos que toda esa abundancia que tenían era parte del pasado. Un día su nombre era sinónimo de grandeza, pero ahora se había acabado todo esto. 700 años antes de esta carta, vemos nosotros ahora que lo único que hay ruinas. Así es de que la historia de Sardis es una historia de decadencia. Esos días de gloria de ese gran rey se volvieron en nada.
y apenas estaban con Politically, it vida. had declined. Morally, Ellos it had iban declined. declinando Economically, it had políticamente, declined. And económicamente, sadly, we find this morning moralmente spiritually, y it had tristemente, como vemos also esta mañana, declined. Like the espiritualmente. city that it called home, the church of Sardis was also Esa once ciudad alive, we una read. vez fue But llamada now it viva, too is pero a kind of ahora corpse. Ahora A ya dying ese nombre no church está in ahí, a es dying una city, ciudad que está nothing muriendo. more than a name. Ese And so what we nombre have de before us this morning ciudad is a con church vida in nada más desperate era de need nombre of porque estaba ya life. muerta. This being the case, it's no Y siendo surprise that este el Christ caso, no nos chooses to sorprende address himself que el to this Señor church as Jesucristo the se one dirija who a esta holds iglesia or has the diciendo seven que Él es el que spirits. tiene los 7 espíritus. says unto the church in Él Sardis, le write the dice words a of esta him who has iglesia the seven que Él spirits es el que of tiene God. los 7 espíritus, así es como se Later in the book of introduce. Revelation, Más chapter adelante en 4, el libro 5, de 5, 6, God is Apocalipsis described as the 4, one who 5 y possesses Apocalipsis 5, these seven 6 se spirits. describe a Dios como el que Now we posee know los that there is 7 only one espíritus. Holy Spirit, and so Ahora we need to nosotros ask, sabemos que what hay is un solo this Espíritu seven Santo, por spirit lo que talk? debemos And preguntarnos I want to point this out to you. Turn with me ¿qué over to significa Isaiah chapter esto? 11. Y no los And voy a this just brings a hacer little bit of batallar clarity mucho. as Vamos to a Isaías what the capítulo writer of the 11 book y of ahí nos Revelation is dice hinting at here. So in Isaiah hacia dónde chapter está 11, apuntando el escritor verse de 1, we Apocalipsis. come Mira to a lo que couple of dice verses that are Isaías helpful 11:1. Aquí hay algunos for us in versículos que nos van a understanding ayudar this para idea entender esta idea of the one del who que has the tiene seven los spirits 7 of God. espíritus de Dios. Here's what we read. Esto es lo que And vamos a there shall come encontrar. forth a shoot from the stump Saldrá of una Jesse, vara del and tronco a de branch from Isaí, its y un roots vástago shall bear retoñará fruit. de sus raíces. And the Spirit of the Lord Y shall reposará rest upon sobre él el him, espíritu de the spirit Jehová, of wisdom, espíritu de sabiduría understanding, y the de spirit of inteligencia, counsel and espíritu might, de the spirit consejo of y de knowledge, poder, espíritu de and the fear conocimiento y of de the temor Lord. del Señor. Now some of you counted, Algunos but de others ustedes of you lo did not contaron, count. pero And seguramente so here algunos we are. no. He is Así es de first, que the miren, Spirit of vamos the a Lord, contarlo. second, El the Spirit espíritu of del, wisdom, el third, espíritu the del Spirit of Señor. understanding, 1, el fourth, the espíritu de Spirit of counsel, sabiduría. fifth, the 2, el Spirit of espíritu de strength, entendimiento. sixth, 3, the el Spirit of espíritu de knowledge, consejo. and 4, el espíritu de seven, the fortaleza. Spirit 5, el of the espíritu de fear of the Lord. conocimiento. He 6, el is the espíritu de temor. sevenfold 7. Spirit. Aquí vemos And nosotros note that los Isaiah 7 chapter 1 espíritus. is really a reference to Así es de Christ, que using aquí the se está language, haciendo there una shall come forth a referencia shoot al from the Señor stump of Jesucristo. Jesse. This is a prophecy of Esta es Christ. una profecía del Señor And really what Jesucristo. we have here then in Revelation chapter 3 Y es a lo que se hace is that referencia en he is, that is Apocalipsis Christ número is the 3. fullness Está hablando of del the Señor Holy Jesucristo. Él tiene la Spirit. So plenitud when the del Bible Espíritu talks Santo. about the seven Así es de que spirits, it's cuando talking la about the Biblia habla acerca de los sevenfold 7 Spirit. espíritus, That's the está idea. hablando It is the idea de that Christ is que the one that Cristo possesses the tiene Holy la Spirit in all of its plenitud del fullness, Espíritu and Santo. all of the attributes that Tiene belong todos to him. los atributos, And todo le so, the pertenece one a writing Él. to the Así spiritually es de que dead church is the el one que who está literally hablando aquí a possesses esta all iglesia aspects muerta of les the está diciendo life-giving que tiene Holy toda la Spirit. plenitud de la vida del Again, Espíritu we see the Santo. description given Nuevamente here is nosotros perfectly vemos suited en to the esta recipients descripción of que el this Señor letter. Jesucristo es el Besides recipiente. this, Christ also describes Además himself de to this esto, church as the one who Cristo controls también the se seven describe a sí stars. mismo a esta And iglesia that como el also is que something that has come up tiene in las the 7 book of Revelation, estrellas. Revelation Y 1:20. en tells us the Apocalipsis interpretation of 1:20 this, nos as dice for la the mystery interpretación of the de seven esto. Dice stars lo that you siguiente: saw in el my misterio right de las 7 hand, and estrellas the que seven has golden visto en mi lampstands, the diestra y de seven los 7 stars are candeleros the de oro. Las angels 7 of the estrellas son seven los ángeles churches. de las 7 And iglesias. so Christ Y los writes 7 as the one candeleros who que has visto son las possesses the 7 fullness of iglesias. the Holy Así es de Spirit, que el Señor and Jesucristo tiene la also the plenitud one del who has Espíritu under his Santo authority y the también es el que shepherds, tiene the toda la pastors of the autoridad churches. sobre los Angel pastores de meaning las messenger. iglesias. And so the question is, La what would pregunta he aquí say es to this acerca de dead lo que nos church? estamos And what we are going to leyendo, qué es lo find que is le that what está Christ has tratando to de say decir to a this esta dead and dying iglesia church que is está still quite muriendo. relevant and applicable Y sabes, today, lo que le because está the diciendo es same relevante disease y es which so aplicable a infected this nuestros church in días. Sardis is still going around today. Y lo que still sucede, infecting sucedió churches, a and la there are iglesia still de churches that Sardis, are está dying of sucediendo this a las same iglesias también a nuestro malady. alrededor, Christ's algunas diagnosis of muriendo. concern and warning Aquí el Señor actually Jesucristo nos comes in está a place in dando this letter which una normally would be the alerta place of encouragement. y esto nos And actually, debería this de is the only animar. letter where Y there is esta es la única zero la encouragement. He does not única find anything carta good
a la cual about no se this dice church. nada bueno acerca And de so esta he iglesia. writes, Así es de "I que él know your escribe, works. yo sé You have tus a obras, reputation of tú being tienes alive." reputación de estar Now, you viva. have to think for a Y church tú like debes this, de who is pensar concerned with acerca their de name, esta this iglesia que first tiene un phrase nombre must de have been viva, really pero encouraging, en but then he goes realidad on to dice say, que está you muerta. have the name life. Tú That's tienes literally el actually nombre what he de said. You que have estás the name viva, life, but actually you pero are la verdad es de spiritually que espiritualmente tú estás muerta. you're a dead church. Tú eres una iglesia muerta. Essentially, you're nothing Esencialmente, more than a bunch of no eres hypocrites. más que un That's the grupo de accusation. personas hipócritas. Esa es la And this sin acusación. is extremely Y este easy to pecado fall into. es muy común, it es is fácil de really caer hard en to él. self-diagnose. Y es muy difícil And de so we do que well to pay attention to se these words, diagnostique este the words of the pecado. one who Por possesses eso the Holy debemos Spirit. de estudiar I las have 3 palabras de steps for este us que this tiene morning los 7 to root out espíritus all forms of hypocrisy y that nos might va a exist decir que es amongst us. pecado And so todo we tipo begin de with this. First, hipocresía. you must Mira lo que recognize dice el your versículo número hypocrisy. 1 y es nuestro primer must punto. recognize it for Reconoce what it tu is. hipocresía, He says, I know your reconócela. works, you Mira lo have que dice, yo the conozco name tus of obras, being que tienes alive, nombre but de you que are vives y dead. estás So here muerta. was a church that was Aquí hay una Christian, iglesia but que se Christian llamaba in name cristiana, only. pero cristiana On the simplemente de outside, nombre. Christ says, Por you have fuera the name life. decía el nombre People de know you Viva. as a La church, gente la as conocía someone como who iglesia, holds to the como una gospel. iglesia que Christian, quizás you pensaban have this tenía el name, but evangelio, inside, pero as I look ese in the church and at the simplemente hearts of the era people, un you are nombre. actually Pero cuando veías el dead. corazón de las personas, en realidad estaban So, muertas. This group of people whose Así es de que hearts at one este time were given grupo over de to Christ, personas somewhere along the cuyos way, corazones se entregaron a gave their Cristo, hearts pero en algún over momento del the camino comenzaron a enfocarse solo en su facade imagen of human exterior righteousness. y empezaron a perder el camino de la Eventually, this outward justicia. focus led to a separation between what appeared to Actualmente se be fueron separando outside del and what Señor actually y was simplemente on daban the una inside. They had a apariencia reputation del or an exterior. external image of life, Tenían but una inside the reputación reality externa, pero la much different. realidad es que So the church of interiormente era Sardis was a diferente. church filled Así with es de que hypocrites, la iglesia de which Sardis is estaba llena de actually a favorite hipócritas. accusation of the Y world. sabes, el They mundo love to point usa to esta the church acusación and contra point las out our iglesias hypocrisy. frecuentemente, les llama By the way, every hipócritas. person Y is por hypocritical to cierto, one extent. cada And it persona es isn't until hipócrita en Christ cierta comes manera. back and we're taken into Y heaven and cuando el glory that Señor all of that regrese y separation nos between the outside lleve and the a la inside gloria, will be va a put revelar lo right. que hay dentro de las But certainly as personas. Christians, we Pero want to como live in such a cristianos, way where this nosotros charge debemos is de not vivir something en that could be cierta thrown at us, manera de la cual no haya discredit us. hipocresía, que no se This nos was the case with Sardis. descredite. Pero este es el They were a caso de church of Sardis. hypocrites. Era una iglesia llena de If we're hipócritas. honest, we would have to admit that Y hypocrisy debemos is de also something that we admitir all que la tend to hipocresía struggle with. es algo a la All cual of us todos tend to, tenemos at la times, put a tendencia en focus on the caer de una external u rather otra than the forma. internal. Damos una The apariencia, question is pero en not, are realidad we por dentro projecting somos something to those diferentes. around us, but Pero rather what are we projecting? lo que nosotros why are we debemos de projecting it? pensar es por qué estamos And is this at all proyectando eso. close to what is on the inside? ¿Por When qué people look at no you, estamos when they converse proyectando with lo you, the que people who está know dentro you de closest, nosotros? ¿Qué do es lo they que see estamos your dando la heart, or apariencia? do Si they ellos see an vieran tu image that has been corazón, ¿qué crafted verían? by you to protect the blackness of A your lo heart? mejor muchos están tratando What do de they see? proteger la obscuridad que hay dentro de This is ellos. normal to project something. Usualmente se Despite the proyecta normalcy of this, we algo must never forget para we serve ocultar a lo que God está dentro, sees pero and looks servimos at a un the Dios que inside. lo ve todo, ve lo que hay On dentro de Instagram, then, you can nosotros. crop out En all of the Instagram mess so tú that everyone puedes entertains the idea recortar that todo you el have a desorden que perfectly clean pueda house, tener tu vida y or a presentar perfectly una casa happy family perfectamente with children who limpia o obey una all the familia time, perfectamente but feliz God con hijos que still obedecen, sees the pero mess. Dios ve el desastre We que all hay need to dentro de tu realize that casa. Todos debemos de who we darnos project cuenta ourselves to be que no podemos is engañar not a Dios. exactly who we really are. Debemos de proyectar lo always que a gap realmente somos between nosotros. who someone Siempre else va a thinks we are and haber who we una really are. brecha entre lo que Always a alguien difference between piensa your que somos y lo que reputation and your realmente character. somos. Siempre question hay una is, diferencia how entre tu big is reputación y that tu gap? carácter. Pero la And what are you pregunta es, ¿qué relying tan on grande to es fill esa that gap? brecha? Are you relying upon a false ¿Tú image that you have estás created, proyectando or are you una relying imagen upon the totalmente righteousness falsa of Jesus o tú Christ? estás confiando en la The justicia de Cristo reputation is Jesús? important.
La reputación es scriptures are importante, clear el about that. testimonio You es should importante y la guard Biblia your nos habla reputation. de You eso, should debemos seek de to cuidar have a good nuestro reputation. testimonio. You cannot be No a leader in puedes Christ Church ser un without a líder de la good iglesia sin un reputation. buen In testimonio. 1 Timothy 3:2, En 1 therefore, an Timoteo 3:2 overseer nosotros must leemos, be por lo above tanto, reproach. un That is obispo to debe de say, ser he must irreprensible, have a irreprochable, good es decir, reputation debe de tener so una that buena no one can bring reputación, a un buen charge testimonio against para him. que nadie traiga un Not cargo only contra that, él. No we solo read in eso, 1 Timothy nosotros leemos 3:7 en 1 that Timoteo he that is a 3:7 leader must que el also líder be debe well thought of tener by buena outsiders. reputación So con not los de only must you afuera. have a good reputation No inside of the simplemente church, debes de but you tener un buen also must have testimonio a adentro good de la reputation iglesia, pero outside of the también lo church. debes de tener So afuera de la reputation is iglesia. Así es important. de que la reputación But es the muy Bible makes it very importante y clear la Biblia lo that your deja muy good claro. Tu reputation must testimonio flow out of a debe heart de that salir has de been un given over to corazón the que se Lord. ha entregado al Señor. Which is why when you read the Y rest of por 1 eso, Timothy, cuando all leemos of those primera de things are Timoteo, el referring to resto character qualities habla del that the man of God must have. carácter de la persona que va a A ser couple un of years líder. ago, I had the Hace privilege un of par de visiting años yo Israel, tuve el privilegio de ir a trekking around Israel that beautiful y land with a bunch of other había people ahí who were una wide-eyed like ciudad myself. muy And grande it's really a place that brings the Bible y alive. es You un can go to the lugar place donde where te David trae slew la Goliath, or Biblia you could see a the la place where the vida. disciples Ahí fished, puedes and Jesus ver un walked on lugar water. You can see the Mount donde of Olives, los the discípulos Garden of Gethsemane, pescaban, where el Jesus jardín del prayed and Getsemaní, donde el there Señor fell Jesús drops of oró, blood. y también All donde these places ahí bring the Bible sudó gotas alive, but como one de of the places sangre. that really Pero uno de stood los out the most lugares to me que me were llamó the mucho la original southern atención steps up to the temple. es donde And I can remember donde standing on al those sur steps and looking over to my se right. acercaron hacia el And templo, there is pero puedo recordar moment where it estar parado en clicked. los escalones y mirar over to hacia mi my right, derecha you could see a bunch y a of lo lejos tombs. había un montón de tumbas. And in Israel, the tombs are Y en above Israel ground. They're las rock tumbas tombs, and there's están rocks on top. por encima, And, tienen those rocas tombs encima were y white. esas tumbas, And then if you look up, you can see the place where this si Sanhedrin tú veías used to be. hacia arriba, And that's where I realized this is the place ahí that tú te dabas Jesus cuenta looked up que at the scribes and Pharisees ese era el and lugar used donde what I was Cristo looking estuvo over algún to día at my right y as an illustration. él decía He said que this, ellos "Woe eran to you, Matthew simplemente 23, unas 27, tumbas. Mira lo scribes que dice and Mateo 23, Pharisees, 27. Hay de vosotros, hypocrites. escribas y For fariseos you are like hipócritas, porque whitewashed sois como tombs, sepulcros which blanqueados, outwardly que por appear fuera se beautiful, ven but within are hermosos, pero full por dentro of están dead llenos de people's huesos bones muertos y de and toda all inmundicia. uncleanliness. So you also outwardly appear righteous to others, but within Lo que está diciendo el you are Señor, full tú of pareces hypocrisy justo ante los demás, pero en lawlessness. realidad son hipócritas ustedes. that was the charge essentially against Ese era those el sellers. cargo que se le Your estaba name is one of life. señalando a la iglesia On de the outside, Sardis. you look really good, but you ¿Sabes? don't want to open up what's on the inside. Por fuera te ves muy bien, pero no queremos nosotros que se And you vea look a lo de little closer at adentro. Matthew 23, Mira we un can see poquito what más leads this cerca kind of acerca thing. de Matthew Mateo 23, 23. verse 3, Mateo 23, Jesus 3. gives some evidences El of Señor hypocrisy. Jesucristo da una He evidencia describes acerca de la them. hipocresía This de is what estos he hombres. says the hypocrite Esto es lo does. que le They dice a los preach, hipócritas. but they do not practice. Ustedes So they predican esto, preach pero right no lo things. They practican. preach the right things you are to Sabes, do, ustedes but they dicen don't las cosas practice correctas, those pero ustedes right no la things. viven, no Or viven verse eso. 5, Mira el they versículo do all 5. their deeds Hacen to be todas seen by others. hacen todas sus For obras they para make ser their vistos por los phylacteries demás, broad and their porque fringes long. hacen And they love the filacterías places of honor anchas and y feast and the best flecos seats in largos, synagogues aman el lugar de and honor en greetings las in the fiestas y en los marketplace, and mejores they asientos en la love being sinagoga called y los rabbi saludos en las by plazas others. y ser llamados rabinos por Four otros. things, Aquí they vemos know the 4 word, acusaciones. they don't obey the Conocen word. la palabra, pero no la obedecen. they do good Ellos deeds, hacen not for the buenas Lord, obras, pero no but para so el that Señor. others will see them. Lo hacen para que los They demás los craft an reconozcan. image of Ellos righteousness, crean una carefully imagen de dressing in such a way that justicia, they will se appear ven de righteous. una forma que parecen And ser four, justos. Y they número love the 4, praise ellos of aman men. la alabanza del hombre, el They love the praise of reconocimiento. men. Later in the church of Más Sardis, in tarde verse en la 4, iglesia Christ would de say that there were Sardis, some el among versículo them who had 4 not nos yet dice soiled their garments, que Cristo which means ve most que of hay them entre ellos had. algunos que aún no han What they had manchado soiled sus their garments vestiduras, lo with que was this significa que la idea mayoría sí of hanging on to estaban the name Christian, manchados. while Decían at que the eran same time creyentes, pero la living realidad es que differently no on the lo inside. eran.
nada más era por el And so the exterior. hypocrisy, which Así es they de que la continued to hang hipocresía on to, siguió allowed en them to ellos indulge in y things ellos that were se not habían pleasing to vuelto Christ. indulgentes y They se knew habían the word, but they apartados weren't del Señor, practicing it. conocían la They palabra, managed pero to no keep la a reputation of practicaban. being alive, Ellos which meant they mantenían were su still reputación doing y vivían Christian con things on the ellas. outside. But like the Pharisees, they Pero were como doing los these things not to fariseos, bring ellos God hacían glory, muchas but cosas, instead pero no para la to bring gloria de themselves Dios, glory. simplemente querían la gloria And para when we ellos live for mismos. ourselves, Y cuando hypocrisy is nosotros bound to vivimos grow para because in such a nosotros, la state, we hipocresía cannot comienza a admit to any crecer y a wrong. crecer. And so we lie. Y nosotros And we comenzamos a carefully mentir. craft an Y image nosotros of empezamos a righteousness, proyectar which una is imagen aimed de at bringing glory justicia, not to God, but la glory cual no trae to gloria a ourselves. Dios, sino gloria a nosotros However, mismos. when we live for God's Pero glory, cuando nosotros vivimos para la then the gloria del hypocrisy that Señor, lives in our lives quickly begins esa to hipocresía fade que away hay en because we nosotros dare not empieza a craft anything desaparecer that would porque steal no away estamos proyectando from ninguna our Father imagen in que heaven. no es. Lo que When queremos we es live for agradar a God's glory, nuestro we will Padre que find it está en los cielos. increasingly Cuando difficult vivimos to para lie la about gloria de who we Dios, really are. nos When we live resulta for cada God's vez más glory, we will difícil find that we mentir are not sobre quiénes afraid to somos en confess our realidad. sins. Cuando vivimos para la Doesn't gloria matter de what Dios, others think of us, encontraremos it que no only tenemos matters what miedo de God confesar thinks nuestros of us, and pecados if I can porque confess sabemos my que Dios sin in nos order to ve, Él get sabe help and to begin exactamente to lo put que hay that sin dentro de off, I would nosotros. gladly do it, because Y again, it doesn't matter what others think, cuando it only hay matters pecado en what nosotros, lo God thinks. confesamos con alegría porque queremos When we live agradar a for God's Dios. glory, we do Vivimos not live para for the la praise gloria of de Dios, men, no but vivimos instead para for el the praise of reconocimiento God. del hombre, sino de Dios. So, Así if es we are de going que to identify hypocrisy, we need to debemos de start identificar la by hipocresía en considering our nosotros motives. y debemos de And comenzar this is tough. evaluando nuestras We motivaciones. Y do esto all es sorts of difícil. things. Hacemos muchas Why do we do cosas it? y debemos de preguntarnos por qué Why las are we here hacemos. this morning? ¿Por qué estamos aquí esta What mañana? is the ultimate reason you ¿Cuál came es la this razón morning? por la cual tú veniste Was en it esta because mañana? you know Quizá that you porque should? tenías que Was it venir because you o know that porque tú others would sabes be asking? que otros te Or did you preguntarían come here por with qué the no pure viniste. motive of glorifying Debes God de because tener la His Son, Jesus motivación de Christ, venir has para come darle and died gloria and a opened Dios your eyes, porque and Él you are es el que here murió this en la morning. cruz del Doesn't matter who Calvario, dio comes su to vida, te praise abrió Him. los ojos, te dio That vida is the eterna. motive. Ese And debe we de need to ser la start by motivación considering our y motive debemos before nosotros Christ. de If you empezar bear the name of considerando la Christ, motivación but you por are la living cual for your nosotros own hacemos las selfish cosas, las hacemos por desires, Cristo then Jesús hypocrisy o is las hacemos inevitable. por nuestros Because you will propios have to deseos. hide your sin Porque in order si to tú lo keep haces up para the tus image of being deseos, Christian. vas a esconder And tu hypocrisy pecado is y la a hipocresía va a temptation, a great crecer. temptation Y within the sabes, la church. hipocresía es una Because if you tentación want to live grande, for yourself porque in si the tú church, quieres you vivir have para ti, to have a tú hypocritical debes image. de tener un corazón That's the hipócrita. only way you can have both. Es la única forma que puedes you bear the vivir name of de esa Christ, manera. Pero si tú We're vives actually por living for the Cristo, praise of men. va a ser Again, diferente. hypocrisy is Si tú inevitable. vives para el Because you reconocimiento will de las begin to personas, neglect what tú God te cares vas a about ser on una the inside, persona hipócrita, una instead persona care about diferente what por man dentro cares a about la que está por on the fuera. outside. All kinds of things we could live for. Podemos but only vivir one will por keep us tantas from cosas, hypocrisy. pero 2 Corinthians solo 5:15. una es And He died for importante. all, Solo una nos va a Why? mantener that lejos de la those who might hipocresía, live dice might segunda de no Corintios longer live for 5:15, themselves, y but murió for por Him. todos. ¿Por qué? For their Para sake los died que and was viven, raised. ya no vivan para sí, sino Why? para aquel que murió y He resucitó died por not so ellos. that we could live for ourselves, but so that Sabes, we Él could live murió y for Him. resucitó Why para was que He vivamos raised? Not so para we could live Él. for ourselves, ¿Por the praise qué of other men, resucitó? but so that we Mira could lo live que for the nos praise dice of la God. palabra, This is the one para que central vivamos motive por of the Él. Esa Christian. debe de This ser is nuestra the only motivación reason como you should be here this cristianos. morning. Esa es la razón por la I'm cual here nosotros to debemos de praise estar aquí Christ. en esta mañana. Yo estoy Christ aquí died for para you, alabar a Cristo was Jesús. raised for Él you so that es you el might que have murió, new life, Él es and el that que new life resucitó, is Él to es el be que given me over dio to Him. vida y yo debo de vivir So to para the Él. church of Sardis, Christ says, I know. Así es de que Cristo I le know dice what a others esta do iglesia not de know. Sardis, yo I sé look lo in que and los I see otros your heart, no. I see the image on Yo the outside, you have veo the el name life, interior, but I yo know veo what el others do not corazón, yo know, alcanzo a and ver lo que los inside demás you no are ven. dead. Y sabes, por dentro tú estás To every muerta. church that still exists, He says the same thing. Y el Señor Jesús a And so cada we ought to
iglesia to les dice examine lo mismo. ourselves Yo in the light veo, of his penetrating examina gaze, por dentro de las knowing that he iglesias. sees Él the puede trueness ver of our todo. hearts. Él puede ver el interior In del this, we must corazón. recognize our Aquí nosotros hypocrisy. debemos de Of course, he reconocer doesn't nuestra leave us in our hipocresía.
hypocrisy. He Pero tells no us what we tenemos must que do. So we have this as our quedarnos second ahí. point. Y esto nos Repent of lleva your al segundo hypocrisy. punto. Arrepiéntete de tu Repent. hipocresía. He says, "Wake Arrepiéntete. Él dice, despierta. Strengthen what remains. Sé And vigilante, he's about to afirma die, for las I have not otras found your works cosas que complete están in the para sight of morir, God. porque Remember no then he what you have hallado tus obras received and heard. perfectas delante de Keep it Dios. and Acuérdate pues repent. de lo que has recibido Not, y he oído, says, y guárdalo will y come like a arrepiéntete, thief, porque si and you no will not know velas, at what vendré hour sobre I will ti como come ladrón, against y you. no sabrás a qué hora This vendré kind sobre of ti. repentance, Este tipo de which Christ is calling arrepentimiento the church of no Sardis deja to, margen leaves no wiggle room for a those la who are given over to hipocresía, no hay hypocrisy. lugar para la hipocresía. A hypocrite Un would be hipócrita quite se comfortable va a with sentir saying cómodo that they have repented. cuando le Or dicen saying the arrepiéntete, words, no va a "Please hacer forgive me." nada. Cuando le But Christ digan is not comfortable with que that, se because arrepienta, that is no not va a true, hacer and he nada. sees into their heart. Él no And so quiere what ver he en su gives us here corazón. is a full picture Y of aquí lo true que repentance. el Señor nos takes está away proyectando es all una outward false fotografía de repentance, un And he arrepentimiento replaces real. it with 5 actions. Y nos la dice one con who is truly 5 repentant. acciones que vienen en We'll take orden. this in order. First, Mira be lo que nos watchful. dice. Lo primero Be que watchful. nos ha enseñado We es get que this from seamos Revelation 3:2, vigilantes. where he says, Esto "Wake lo up." vemos nosotros en That's the Apocalipsis ESV 3:2. translation, but Dice, sé literally the idea vigilante. is to Da la show idea oneself de continually despertar. watchful. Da la idea de And within estar that atento idea todo el is the tiempo. idea of Y staying esa awake, because idea of nos course, indica you estar cannot despiertos, watch if you porque are si asleep. nosotros dormimos no vamos a Now, the word poder speaks ser to a guard vigilantes. who watches Es como over un a city guardia. at Él night, está cuidando la staying ciudad awake. en la noche What y he se is mantiene saying is, despierto. you have fallen asleep. Y él no puede And dormir. you must wake up to the danger. Tú debes de And actually, the estar word itself despierto probably porque hay brought to mind peligro. a particular incident within the history of Y esto the nos town of recuerda a un incidente was que at its sucedió great en la height, iglesia, the city's en glory, la that the famed ciudad de Cyrus Sardis. the Great Era el went to apogeo de la attack gloria the de esta fortress ciudad de city of Sardis Sardis. cuando And of course, el this city, as you esta know, seemed to ciudad, be como invincible. hemos visto, And pensaba que era actually, this attack invencible. was provoked Y by Sardis sabes, itself, who first hubo un attacked them and ataque then had to flee back to their fortress city. y And ellos history tuvieron que records ir a that while su ciudad Croesus sat fortificada. unconcerned Y in se nos his dice great que tower Ciro city, los atacó Cyrus y sent ellos one of fueron his hacia troops arriba, hacia esa ciudad up an fortificada. unclimbable cliff. Y se supone que ahí was no nadie guard podía watching that nadie area of podía approach. subir. And so this Y allowed se this confió man el to not only rey scale to the y top, no tenía but also seguridad. go inside. Se and fueron open up ahí the door. arriba, pensaron que estaban Once the seguros, doors were open, Sardis las fell puertas after estaban only abiertas, 14 days. pero Cyrus the solo Great. le tomó a Ciro 14 Once días para In his invadirla. fortress, he remained unconcerned Sardis about cayó his city, después de but solo 14 now días. his city had fallen Ahora esa ciudad ya no era Sardis tan fell invencible. quickly. Sardis cayó It was a feat that- rápidamente. A feat that astounded the Greek world, and capturing Sardis actually became a saying for achieving the impossible. Sardis era conocida por point, lograr lo imposible, pero If even ahora a great military ellos city fueron like Sardis can atacados fall y because of a vencidos. refusal to ¿Y por properly qué guard ellos all sides cayeron? of the city? Porque se confiaron, porque no They thought no quisieron one could estar scale the wall, but it alertas, porque no happened. quisieron velar. And so also Por eso cayeron. can we. Y sabes, lo mismo puede And the moral of the sucedernos a story is that nosotros. someone may prove Y themselves aquí la watchful, moraleja es de que and then it debemos comes de to all the estar big obvious alertas. temptations of the Christian life. Y hay toda And we clase de pick all of those tentaciones out, and we're en la watching. vida We're watching in cristiana. terms Nosotros of debemos de lust tener and purity cuidado, or debemos de alcohol or all these things that tener we cuidado know, con right? el We are alcohol, for con sure la supposed to stay away from, pureza, and we're con todo watching in eso. those Debemos areas. de We're estar watching by coming to constantemente church, and alertas. yet there might be someone Y named sabes, hypocrisy a lo mejor scaling algunos se up confían the y wall siguen into our siendo life. hipócritas And y no once se cuidan. hypocrisy is allowed Y in, una vez que la hipocresía it se opens deja up the door entrar, to all kinds of llega enemies. hasta el fondo then y invita a the toda fall will clase be de great. enemigos And it will be quick. y entra point. rápidamente. Ese es el punto. Christ warns us of El this Señor great Jesucristo nos enemy. alerta acerca de And he este says, gran as Christians, enemigo. we are to Y como remain cristianos, humble. nosotros We debemos are to de wake up to the ser reality humildes y of despertar a la hypocrisy in realidad de our la hipocresía que puede haber He en nuestras warns us vidas. that if Él you nos think you alerta stand, take heed lest you may fall.
que where Satan estemos may have al crept tanto in. porque podemos caer en cualquier He says momento. in Mark 13:33. Él dice en Marcos Now, these weren't the only times that 13:33, Christ said these words. When he was esta on es la earth, Mark única parte 13:33, donde he se said habla de this, estas "Be on palabras del guard, Señor Jesucristo. keep Mira, velad awake, y orar, porque for no you do not sabéis know cuándo when the será el time will tiempo. come." It is like a Es man como going el on a hombre journey. que And when he yéndose leaves home lejos and puts dejó his su servants in casa y charge, dio each with his autoridad a work, sus and siervos commands the y a cada doorkeeper to uno stay su awake. obra y al portero Therefore mandó que stay velase. awake, Velad, for you do not pues, know when the porque no master of the sabéis house will cuándo come, vendrá in el the Señor de la evening or at casa, si midnight al or when the rooster anochecer o crows a or la in the morning, medianoche o al lest he canto del come gallo suddenly and finds o you en la asleep, not mañana, watching. para que cuando venga de And then repente he says no os this, halle "And what I durmiendo. say to Y lo que a you, vosotros I digo, say a to todos all, lo digo, stay velad, awake." velad, Watch está all atento sides of your todo life. el tiempo. The obvious temptations, the Esas subtle temptations, tentaciones watch, obvias, esas because tentaciones Satan is sutiles, constantly ten looking cuidado for a porque way quieren into your hacerte life, caer. into the church, that the Estas church tentaciones might quieren fall. entrar a la iglesia. Debemos de Watch, estar he velando. says. Es lo que dice el Señor. Hypocrisy is rooted in pride. La hipocresía So está humble yourself agarrada and repent by showing de yourself aquellos que no quieren watchful velar. to all kinds of sins, even the ones La you think. hipocresía permite que you entre aren't toda susceptible to. clase de pecados. Debes de Another one, tener he says, cuidado. strengthen what remains. También el Señor Strengthen nos what dice, remains. fortalece The church as a whole lo was que dead, queda. La iglesia just a estaba little bit muerta, that survived. pero había ahí algunos Literally, you could translate this, strengthen que what se habían lives. mantenido So here's a dead limpios. church, Era una church that seems iglesia to be alive, muerta but is dying, and que Christ looks at them parecía and he says, tener vida, pero en "Strengthen the realidad little that estaba remains." muerta. Pero ahí había un In grupo, other un words, it's remanente time to pequeño que se perform a little mantenía surgery, and let's firme. revive this thing. Y lo que está And diciendo so el the Señor, idea is what truth revive, and what honesty, haz que what esta authenticity, honestidad que what tienen courage, estos se what humility contagie, esa remains in humildad, you. Encourage eso que that. queda en ti, Strengthen that. avívalo, Encourage a culture of desarrollalo, honesty, and not honesty empieza a for trabajar en la honesty's sake. It's honestidad not that we are to get together and we glory in our sin, para la but gloria del honesty and Señor, confession esa for the sake of honestidad Christ, por el bringing bien him del glory and Evangelio, por Cristo pursuing Jesús que le Christ trae likeness. gloria, That is the kind of esa authenticity honestidad that he is que nos looking hace for. And so parecernos he al Señor looks at us and he says, Jesucristo. "Strengthen Él what dice, remains. Whatever is fortalece good, eso que think queda, on those things. Encourage eso those que things. queda bueno, If they wish to revívalo. repent of their fake Christianity, then they must strengthen the Quiere little bit que of true Christianity revive esa that fe remains. que queda en Another ellos. one he says, continually También remember. dice, Continually continúa remember. Revelation 3:3. recordando, Remember Apocalipsis then 3:3, what you have acuérdate received and pues heard. de lo que And the has verb tense recibido is y one of oído. continual Y este verbo remembrance. nos da la Remember what idea you de have estar received. recordando That is constantemente, the idea recuerda is lo que has remember the recibido. apostolic teaching Es that was decir, passed down recuerda to you. And las so you enseñanzas have received apostólicas, this lo que immense has treasure, you are recibido to de remember. And estos then he says, hombres, remember what you have recuérdalo, heard. And that is recuerda the lo que idea has of what you are oído sitting y and da listening la to. Because idea remember, this church de lo had the que reputation ellos of being han alive. escuchado. They were hearing Recuerda, good al things, principio they just ellos weren't estaban remembering it. vivos. And Acuérdate the de lo que idea oíste en here is aquella that época, en hypocrites aquellos días cuando no eras un forget. hipócrita. Y déjalo Well, de they remember lado. when they're in church, Recuerda cuando but when they estabas leave the en church la doors, iglesia, it's pero as if también they never recuerda cuando heard. dejabas la iglesia que And he's siga saying siendo el you need mismo, to que no haya continually hipocresía. Tú remember. tienes que Remember when you're in recordar church, remember when you're at constantemente, work, recuerda remember when you're amongst quién your eres friends, en tu remember when you're amongst your iglesia, en el family, trabajo, con remember tus when no amigos, one's con tu watching. familia. Recuerda que te Remember están what viendo. has been Recuerda given lo que over se to te you. ha dado. It's a priceless treasure. Es un tesoro que no that is tiene better than precio. anything Es mejor that que your cualquier hypocritical cosa. lifestyle Es mejor can que esa invite vida into your life. hipócrita que estás llevando. Remember Recuerda, the truth. recuerda la That's verdad. the idea. Esa es la idea not que está only dando el that, Señor, pero no solo You must eso, also keep también obey it. debes de And the idea obedecer here is to continuamente. continually Y la keep idea and es obey que it. estás obedeciendo Christ tells them siempre. El that they Señor must Jesucristo always dice obey the truth. que debemos de obedecer la verdad Not just in siempre. situations where it's No convenient, solo en but situaciones always. cuando es He's conveniente, not looking sino for siempre. part-time
employees. Él no He's está looking for buscando full-time employees, and trabajadores actually he's looking for even more de than that. part-time que Even when trabajen you're la off mitad del work, día, it is a no, Él quiere que estemos 24/7 comprometidos remembering and totalmente keeping con of Él the truth, las so that the 24 horas truth del día, los informs 7 not días de la certain parts semana, of your life. no You can't simplemente partes de compartmentalize and you live nuestra for Christ vida. here, and here No, you Él live for quiere que yourself, and toda here you live for nuestra your vida children, sea and here you para live for Él. your Él workplace. quiere No, que actually, here you live for todo Christ in sea the church, para and Él. here with your children, you're living for Christ. Él In the quiere que workplace, you're living vivamos for Christ. And when para you're Cristo off every Jesús single day, en 24/7, cada you are día de remembering the nuestra truth, vida, keeping que the truth, recordemos esa living for verdad, que nos Jesus mantengamos Christ. por esa This verdad is the en idea Cristo of Jesús. repentance. Esa es la idea del And so arrepentimiento. finally, we Así es de que have this word, finalmente keep it tenemos esta and palabra, repent. arrepiéntete, Keep it and repent. arrepiéntete. And even within this verb tense, Y of aún en repent, este verbo it has podemos the ver idea of que encompassing all the things that were before it. da la idea que And so that is enmarca to todo lo say, que to hemos turn and dicho to live for Christ, you anteriormente. must stay awake, Nosotros strengthen debemos what de estar remains, despiertos, continually remember, debemos de avivar continually aquello obey, que and this agrada a is what Dios, true debemos de repentance arrepentirnos looks like. Because this is a constantemente heart y that is debemos de given over to obedecer Christ in constantemente every single area of en your life. cada área de nuestra So vida. then, there are a couple of options. Así es de que aquí hay algunas Either opciones. you can humble yourself, Tú puedes humillarte a ti mismo, repent in your pride, arrepentirte de or ese in your pride, orgullo, you can continue to live for o yourself. en ese orgullo tú puedes You seguir can viviendo either humble así. yourself and Puedes rely upon the humillarte righteousness that y Christ confiar provides, en la justicia que el or Señor you can keep provee, up the facade o tú puedes seguir and viviendo hope the esa garments that you're vida wearing will hold. pretendiendo que eres justo cuando en Just realidad no two lo eres. options. Hay solo dos Christ issues a opciones. warning. Esta es una alerta de If you will parte del not Señor. repent, Si tú no te you will not wake arrepientes, up, I will come like a si thief, no and you will not despiertas, know at Él what vendrá hour I como will come ladrón against you. y Now, va a that is not venir a contra reference to ti. Christ's second Y coming. esto That is no es not una the idea of referencia a when la he's coming segunda back. That is a venida del reference of Señor his Jesucristo. judgment. Esta es And the una idea referencia here a is un that if you juicio. will not La repent, idea aquí you es will de not que know si at no what te time or arrepientes, hour my no patience will run out, sabes a but qué it's hora going su to run out. paciencia va a And I will acabar. come, and when Y I come, Él it va a will be like a venir y thief. cuando Él And venga you va a will venir think como yourself to un be ladrón. alive, living Tú for vas a me, but in pensar reality, que I estás see your viviendo para heart, mí, dice el Señor, pero en realidad that yo fall sé will tu be great. corazón que está gris. The only reason someone would stay in their La hypocrisy única at this point razón por la cual is that they alguien have se somehow mantendría convinced themselves hipócrita, that the rewards that they get from es such a que lifestyle are better. quizá piensa Whatever que that la may be, recompensa the que praise of está men or the desires that you're obteniendo trying to fulfill aquí en under esta the table, tierra those es are better. mejor. Todo lo que tiene aquí es mejor que lo que Jesus Cristo says puede this in ofrecer. Matthew 6:2, truly I say Mateo to you, they have 6:2, received their reward el in Señor nos full. dice, de cierto os digo, In que other han words, the dangerous recibido thing su about living recompensa. in En otras hypocrisy and living for the palabras, praise of quieren men is you get vivir it. en hipocresía y les gusta Men el are often reconocimiento happy del to praise hombre. you. Y And ellos so you're disfrutan encouraged to keep eso. doing the same thing. Y por Matthew eso 6:1, sigan beware of adelante, practicing dice your Mateo righteousness before 6:1. other people in order to Cuidado be con seen practicar by vuestra them, justicia delante de los for demás para then ser vistos por you will ellos, have porque entonces no no tendréis reward from your recompensa Father de who is vuestro in heaven. Padre que está en los cielos. So you can get the reward of Así men. es de que tú obtienes or la the reward of the recompensa Father. del hombre o la So Christ recompensa de ends Dios, with tú this. We'll decides. have this as our Así es third de que point, el refocus on Señor Christ's Jesucristo reward. termina con esto y este es You've nuestro been tercer focusing on the punto. wrong rewards, Reenfócate refocus en on las what Christ recompensas de provides. Cristo, It lo says, que Él "Yet provee. you still have a Mira few lo que names dice in Sardis, Apocalipsis people who have not yet 3:4. soiled their garments, and they Pero walk tienes with unas me in pocas white. personas en They Sardis are que no han worthy." manchado sus And then he says, "The vestiduras one y who andarán conquers will be conmigo en clothed vestiduras thus in blancas white porque son garments. dignas. I will never El que blot out his venciere name será out of the book vestido of de life, vestiduras and I will blancas y confess no his name borraré su before my nombre Father del and libro before de la his vida y confesaré angels." su nombre delante de mi Padre y man delante who de sus truly ángeles. grasp Ningún what is being hombre promised here que comprenda will be verdaderamente lo que comfortable in aquí hypocritical está garments. prometiendo el Señor, They will mantendrá have to confess. su hipocresía, And we Él have three confesará. promises, three Y things. aquí hay First, tres we will walk promesas with de parte del Christ in Señor. Dice white. que caminaremos One con day, Él un For día. those who are Para actually aquellos que alive, you will están walk con with him vida, in Tú white. It caminarás says con the el one who Señor conquers will be Jesucristo. clothed thus in Dice white que garments. aquellos In que verse 4, he conquistaran says they will serán walk vestidos with de me vestiduras in blancas. white. There were those in Sardis whose garments were not Aquellos soiled. en Sardis que no habían That's sido those who were not manchados, living ellos a double life. no estaban viviendo una will vida know. doble. Para ellos And he era esta promises this recompensa y lo This is a promete
promete dos distinct veces. honor that one day we Este es will un walk with honor him que algún in día garments of white. caminaremos con Él en vestiduras Now, when blancas. I
picture this Y or cuando yo hear imagino language where we are esto, clothed in white, my mind immediately vestido goes de to the great blanco, wedding feast. y esto me And you'll recuerda remember that las feast. bodas The king had las sent out bodas and were inviting many people to come to donde the se feast, the feast of invitaba a his muchas son's personas wedding. a participar Matthew a esta 22, boda en no Mateo one was 22 coming. They y were not accepting the nadie invitations. And so he iba, sent his servants out to invite as many nadie as quería they entrar, could. And así we es de read this que in el Matthew sirviente 22:10. fue And those servants y went out into the hizo roads que and gathered entraran, all whom they found, good and bad. y todos And so the wedding entraron, hall was filled with y guests. ahí en But when esa the boda king todo came in to look estaba, at the guests, he la boda saw estaba there one llena man not wearing a wedding garment. de personas, pero algunos no He said to estaban him, vestidos con "Friend, vestiduras de boda. how did you get Y in here without llega a el wedding dueño de la garment?" casa y les dice que por qué He no was están speechless. vestidos adecuadamente, y The ellos no king said to pudieron the decir attendants, nada. "Bind him hand El and foot, rey fue y los cast him into reprendió outer darkness. In that place porque there will be no weeping and estaban gnashing vestidos of teeth, for many are adecuadamente. called and few Entonces are chosen." fueron echados. Here's the question. Y aquí está la pregunta. How ¿Cómo? did he think himself worthy to be in that place? ¿Cómo es que una persona pensaba que Could he have estaba attended such digna a para place like estar en that ese without a lugar? wedding garment and felt ¿Cómo comfortable? pudo haber asistido a Of course, the esa answer is, boda sin una vestidura hypocrite. adecuada? ¿Cuál es la respuesta? He Era was un a hypocrite. hipócrita. Era un hipócrita. All throughout his life, Toda su vida ha crafted an sido image un of hipócrita. righteousness, Daba una apariencia de dwelt among the justicia. righteous. The righteous Todos had pensaban que praised él era him. justo, He recibía had el deceived reconocimiento de las himself, personas. convinced Él himself se that he convenció was a the sí same. mismo. In fact, he was better Él than everyone pensaba else que around era him. mejor que los demás que le What rodeaban. he refused to see Él was his own no need. quiso ver su Jesus propia Christ. necesidad de Cristo Jesús. And so we see the fall Así is es de great. que nosotros When vemos hypocrisy scales up the mountain, lo the que fall hace la is hipocresía. great. He had no idea. He was speechless. Él, al ser reprendido, And no I tuvo imagine as the palabras Lord que looks down, decir. he sees many of these kinds of Y me people imagino sitting que in el his Señor churches Jesucristo ve de arriba next to people todas in estas white robes, iglesias, black muchos hearts that have been que covered over no by están man-made vestidos garments. adecuadamente. And these garments which are fit for earth will never be fit for heaven. Estas vestiduras does not que look provee On the el outside, mundo but on the no son inside. las adecuadas para You allá, para el cannot cielo, craft dando una anything apariencia externa, to pero cover la your black heart. interna no es la Only Christ's adecuada. righteousness will do, and he Solo la promises to justicia those de who Cristo es la repent, que nos puede vestir confess adecuadamente, their y Él promete lies, vestirnos si nos come to the arrepentimos light, de nuestros believe upon pecados, him, they will confesamos walk el nombre with de him Cristo in Jesús. white. Él nos vestirá But de ropas also, blancas. And I love this. Pero también me encanta We will esto. have our name written in the book of life Vamos a forever. tener nuestro I nombre love that he escrito goes to this idea en el libro of de a la name. vida. Y me The one who encanta esta conquers will be idea clothed de thus in white, el and I will nombre. never blot his name out of the Yo book of nunca life. borraré su nombre so del he libro de speaks la to a group of vida. people Dice who had aquí, el Señor carefully le crafted está a name of life, hablando who were in a reality estas dead, personas que tenían one that was nombre false, and now he de ends que by estaban saying, vivas, "Here pero en is the realidad name you estaban need to live muertas. for. Y ahora This les is the está one you should diciendo, be este es striving el for, nombre por el not the cual name deben de you luchar craft, but the ustedes, name no por I el give. nombre que están teniendo cannot make ahora, this el name cual that es will last in hipócrita. heaven. Deben de It must be esforzarse given to por you." este nombre para que He su says to the nombre one who sea conquers, escrito and en el the one who libro de la conquers is the vida. one who Por eso repents and believes in dice Christ, que he will aquel be que clothed this way, conquiste and he will have a name that vencerá, is never y él tendrá blotted un nombre out. el cual nunca se They had a borrará del choice. libro de la Either they vida. could settle for being Ellos Christian in tienen name una only, opción: or they could repent and live for buscar Christ, este and Christ nombre would give them a name que no that would será last borrado, o seguir forever, con and that ese name would nombre con be el cual true. ellos están viviendo hipócritamente. You can derive a little joy and pleasure from making Tú a name for puedes yourself here on tener earth, but can aquí you en la imagine tierra por the un pleasure of that tiempo name forever in heaven? placer, gusto, Luke 10:20. pero ese no va a estar The para 72 siempre. had returned with joy to Jesus. They had just been sent out. They said this, "Lord, even the demons are subject to us in your Regresan name." los discípulos y dicen, He said to Señor, them, aún "I los saw demonios Fall like lightning este, from heaven. Good job, boys."
se nos You're winning. sujetan, pero el Señor les Behold, dice, I have given you ustedes authority to deberían tread on de serpents and gozarse scorpions, para que sus and over all the nombres power of the estén enemy, and escritos nothing en shall el hurt libro you. de These are la amazing vida. things that they Y get to be a sí, part es of. increíble todo Nevertheless, do esto not que está rejoice in this, sucediendo, pero no se regocijen en the esto, no spiritual se subject to you, regocijen en but todas las cosas que rejoice están that aquí. your names are written Regocíjense en in que su heaven. nombre That está is escrito what en must el give you libro de joy. la vida. Power over the demons is great, Jesus says, but Sabes, never forget el sujetar a that los you have a demonios name written está in muy heaven bien, pero lo forever. importante es que su That nombre is esté where joy escrito en comes el from. libro de la vida. In De ahí Philippians 4, viene el Paul uses this gozo. phrase En to bring Filipenses perspective to 4 those who are not nos agreeing and dice having que trouble getting nosotros along. He says in tengamos Philippians esta 4:2, I perspectiva. entreat Euodia and Syntyche Filipenses to agree in the 4:2 Lord. dice Yes, que nos I ask you also, regocijemos true en el companion, Señor. help these women who have Regocijaos en labored el side by Señor side with me in the siempre. gospel, and the rest of my fellow workers whose names are in the Y book también of Él se life. regocija con aquellos que sus Have nombres been están protected. escritos en el libro de la vida. In Hebrews 12, En 22, Hebreos 12:22. you have come to Mount Zion and to the city of the living God, the Ahí heavenly Jerusalem, to the innumerable angels and habla festive acerca de la gathering, Nueva and to the assembly of the Jerusalén, firstborn esa who gran are reunión, enrolled in heaven. y habla acerca de ese That's where we rollo have en el come cielo. this morning. Ahí es donde Through nosotros Christ hemos we have come to the llegado en assembly of esta the firstborn mañana. who are enrolled in heaven. And so the question is, what will La that be like? pregunta aquí es, Turn over to Revelation 21:22. mira, vamos a Apocalipsis 22:21. Revelation 21:22. Apocalipsis Here we have John in 22:21. his vision describing heaven. Y aquí se describe el And we cielo. read this in chapter 21, verse 22. And I saw no temple in that city, for Y its no había temple is the Lord, templo en God aquella the ciudad, Almighty, and the Lamb. And porque the el city Señor has era el no need templo. of sun or moon Y to no shine había on it, for the glory necesidad of God de sol, gives porque its la light, gloria de Dios and era its la lamp que is daba the Lamb. la luz. By its light will the nations walk, and the kings of the earth will bring their glory into it. Its gates will never be shut by day. Sus will puertas be nunca no van a night ser there. cerradas, They will bring into it the glory y and the van a honor traer of la the nations, gloria but y el honor de las nothing naciones, unclean will pero ever nada enter into it, sucio nor entrará anyone who ahí. does what is detestable or Nada false, detestable, but only nada those whose falso, names are written sino in the solamente Lamb's. aquellos que su nombre life. está escrito en el libro de la vida. There's only one way to enter Hay this solo una place, forma de entrar a este and lugar, that is by having y your name es recorded in the Lamb's book, and that is to say, teniendo tu it is nombre only through escrito en el Jesus libro de la Christ vida, in his righteousness y that solo you lo will puedes enter in. obtener a través de la To the one justicia who de Cristo conquers, I will Jesús. never blot out El his que name. conquistare nunca That borraré su little nombre. phrase Esa frase ought to be in your pequeña mind always debería de when estar you're en tu tempted mente towards siempre, hypocrisy. para que no One dejes last entrar one. la Christ hipocresía. will confess your name. El Señor He confesará will tu confess. nombre. You won't have to confess. And in fact, on that day when that En man was ese día, speechless, can you cuando imagine how much he desired for no Christ haya to confess his cosas name? que decir, But no here it podamos is right decir here, nada. Imagínense el Revelation deseo 3:5, and I del will Señor confess his name Jesucristo before my de estar Father ahí con and before nosotros. his Por eso angels. Él dice que Él va a Isn't confesar this what we long for when por people stand up nosotros. for us and Él se confess va a before mantener other de pie people por their love nosotros for us? ante And los here demás. the ultimate is in heaven, and we hear that Christ Ahí will confess nosotros nos our damos name cuenta de before the que el Father, Señor which means Jesucristo we must be confesará nuestro perfectly nombre covered delante if that del is to be the Padre, lo que case. significa que vamos a estar cubiertos. This promise has already Esta been spoken promesa ya se había Matthew mencionado antes 26. en Mateo He's 26. telling his disciples to have no fear of Él those está who can diciendo a hurt sus them. discípulos que no tengan He says miedo. in verse 27, what I tell you in Él the dark, dice say en in the el light. versículo What you hear 27, whispered, y proclaim tomando la on the copa y housetops. habiendo dado gracias, There's les no need to dijo, fear. You don't have to hide who you no are. teman, Just say it. Do not fear those who can kill the no body, teman but a los cannot que kill the matan soul. el Rather fear him who cuerpo, can destroy pues no both pueden body mantener el and soul alma. in hell. Fear not, you are more No valuable than the temas, tú sparrows. eres más And then valioso. here's the promise. Everyone who acknowledges me Y la before men, promesa I will es, also aquellos que me acknowledge confiesen before my delante de Father los who is in hombres, yo heaven. le confesaré delante But de mi whoever Padre que denies está en me los before cielos. men, I Pero will aquellos que also me nieguen deny before delante my de Father los in hombres, le heaven. negaré delante de mi Padre que está en los cielos. One of the greatest protections against Una de las hypocrisy is grandes simply this. protecciones contra la A hipocresía willingness to confess es Jesus Christ el in confesar all a Cristo situations. Jesús en toda situación. If you are willing to
Si confess tú the truth estás and dispuesto a confess confesar a Christ, Cristo Jesús en matter who cualquier you are with, situación, no importa what con quién situation estés you were o en in, qué situación te encuentres, Jesus says, el Señor even though Jesús you dice might lose things, even que though you aunque might tú have to give pierdas up things, cosas, even though you might aunque lose tengas que relationships, entregar even though you might be relaciones, persecuted and lose aun life, cuando te persigan, I will dice confess él, yo your confesaré name tu before my nombre Father delante de in mi heaven Padre que está en los forever. cielos para siempre. He ends by saying, Él termina diciendo, he who has an ear, let him el hear. que tenga oídos, And que can I point oiga. out one more interesting Y me providential gustaría work of God? decir The algo psalm that we read interesante today, aquí. Psalm El 55. salmo que leímos el día de hoy, el Many have pointed out that's a 55, prophetic psalm ese es un of salmo Judas. profético. Muchos creen que es el The salmo que biggest habla de hypocrite there Judas, was. el hipócrita más And do you grande que ha remember when Jesus existido. told the ¿Y disciples, tú recuerdas one lo of you que will le betray dijo me? el Señor Jesucristo a And the sus disciples discípulos? said Uno this, de ustedes me va a entregar. Lord, Y los is it I? discípulos dijeron, Señor, ¿soy yo? You know what that tells us? They didn't suspect Judas. Ellos no Because sospecharon que era Judas Judas. had ¿Por lived qué? righteously. Porque And Judas not only había did they not vivido suspect Judas, con una they apariencia gave him justa. the treasury seat. Sabes, de hecho, él era Take our money, el you're so trustworthy, administrador, which tells us el que how dangerous manejaba el hypocrisy dinero. is. Te da la idea de lo hipócrita There could be que era someone in here Judas. who is seen as the most righteous A lo amongst mejor us. aquí entre nosotros hay alguien que We would never parece el suspect más justo de todos nosotros. living Nunca in sospecharíamos hypocrisy. que él es un hipócrita. But there is patience and there is forgiveness in Pero Christ. sabes, hay paciencia And you may y hay fear perdón coming clean to ante that, Dios. Tú but puedes you will venir not have to fear ever arrepintiéndote. again, because there will be nothing left to drop, nothing left to hide. Y al venir You a Él no confess that tendrás you are a sinner nada in que need of Christ, ocultar. He will Simplemente forgive. dile que eres un pecador He y who Él te has va a an ear, let him hear. perdonar. I imagine El que Judas heard tenga that oídos, many oiga. times, and you hear it today. Yo he escuchado It esto means muchas veces y repent. ahora tú lo estás Give your escuchando. life to Christ. Arrepiéntete y Let's pray. da Father, tu we vida thank you, por Lord, Cristo. for your word. Vamos a orar. Gracias, Padre, por su It is palabra. not easy, No es fácil, but Father, it is true. pero Padre, es verdad. And Lord, as you are a God Señor, of light, we usted desire es el to Dios walk de la in the luz y light. queremos And andar Father, en in la those luz, places where we are en tempted esos to lugares donde act as if tenemos we're in la the light and yet walk tentación in the darkness, de we know, Lord, caminar that en we la are not oscuridad practicing the truth, y do no not have true practicamos la fellowship with verdad men or y no even with you. tenemos And so, un Father, compañerismo help us and adecuado. bring Señor, us to a ayúdenos place of por favor, repentance, so that ayúdenos we a might be more arrepentirnos fully para aligned que with the truth and with vivamos the light. más de Lord, we acuerdo a la proclaim verdad. loudly that we are Señor, nosotros sinners in need of proclamamos que grace. somos We have nothing to pecadores y bring to the table, necesitamos and su therefore we have gracia. nothing No hay to nada hide. bueno en nosotros, Lord, no hay we nada que gladly podamos esconder throw delante de ourselves at usted. your feet. Por eso estamos Lord, aquí bring us to delante de full usted, repentance ante sus this pies, morning. arrepentidos That en this esta church might mañana. not only be a Que church esta in iglesia name, no but sea Lord, it una would be a iglesia church viva de full nombre of nada life, más, the life that comes sino from que your haya Son. vida, vida Thank que you, da Father. su We Hijo pray this in your name. Jesucristo. Amen. Oramos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.